Con frío, pero no congelado. con frío. Bueno, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos dedicar a estudiar tu palabra y te pedimos que nos guíes en todo este estudio, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Bueno, estábamos terminando Primera de Samuel y hoy nos tocaba o nos toca el capítulo 31, que es el último capítulo del libro. Pero hay dos o tres cosas que quiero retomar para volver primero a recordar, porque fue hace bastante tiempo, em, y, y comentarlo porque me parece que es interesante. Si ustedes se acuerdan, ah, Saúl, un día antes de la muerte, es decir, el día antes del capítulo 31 que tenemos que estudiar, él estaba siendo amenazado por los filisteos que se habían metido en territorio de Israel, lo estaban persiguiendo, él había intentado hablar con Dios y preguntarle qué tenía que hacer, pero la realidad es que Dios no le contestó de acuerdo a lo que le había dicho que le iba a pasar. Entonces, ¿se acuerdan que él se va a ver a la adivina de Endor, de la ciudad de Endor? Y la va a ver y lo hace llamar a Samuel, al profeta Samuel. Profeta Samuel que aparece y le dice, si Dios no te contestó es porque Dios te descartó, ya lo sabés, no me tenés que molestar a mí. Es más, ahora te voy a decir más, mañana vas a estar donde yo estoy. Es decir, mañana vos y tus hijos van a estar todos muertos. Es decir, evidentemente Samuel no le gustó nada que lo fueran a despertar. Debía ser invierno con mucho frío y quería quedarse en la camita y lo levantaron. Y otro detalle más de ese capítulo 28, que es donde lo van a ver a Samuel, cuando la hechicera lo ve venir, lo reconoce porque en parte dice que venía con su capa. Ahora, si ustedes se acuerdan, cuando Samuel le dice que Dios lo había descartado a Saúl, Saúl se agarra de la capa de Samuel y la capa se rompe. De alguna manera Samuel, cuando viene al encuentro, dice que viene con la capa puesta. Y esa capa debía estar rota. Y estaba seguramente a la vista de Saúl. Es decir, era como una forma de recordarle que él había intentado retener el poder por la fuerza y no había podido. Entonces Samuel le dice, bueno, mañana vas a estar vos y tus hijos acá. Ya no te queda más expectativa, más posibilidades. Vos no cumpliste lo que tenías que hacer con Amalek. Y ahora aguantátela. ¿Se acuerdan que Saúl quedó muy mal? Capítulo 28, versículos 23 y 24. La mujer le dice, estás sin comer, yo te preparo algo y después te vas. Él se rehusó, no comeré, porfiaron, se pelearon, versículo 23. Se levantó del suelo y se sentó sobre la cama. Estaba sentado en el suelo. Y un detalle que no mencionamos cuando estuvimos en este versículo. Dice, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Ahora fíjense que le hace una comida a Saúl, digamos la noche previa
o el atardecer previo a su muerte. Piensen en Jesús, que en el atardecer antes de su muerte también celebró una cena final. Y dice Pero el pan sin levadura también. exactamente, ese es el punto de conexión. Es decir, le dio carne, le dio pan sin levadura, lo único que no le dio es vino. Es decir, que Saúl participó de una santa cena. Digámoslo así, Dios le ofreció la posibilidad de una santa cena, pero sin la copa, sin el vino. Yo no sé si ustedes se acordarán o si estuvieron cuando yo estuve compartiendo el tema de la Santa Cena con las 4 copas de la Santa Cena. Pero la cuarta copa es la cuarta copa que toma Jesús, la levanta, y esa es la copa que hoy celebramos de la Cena del Señor. Había una promesa asociada a esa cuarta copa. Ellos leían Éxodo 6:6. Las 4, con cada copa había una promesa. Pero la última iba con esta promesa. Esperen que quiero ser fidedigno, porque hace rato que no la celebro y me puedo olvidar. Dice, con la primera copa se decía, yo soy Jehová, los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es decir, los sacaré de servidumbre. Esa es la primera copa de Pascua, cuando empieza las Pascuas. Segunda copa, que se toma después de comer el pan. Os liberaré de su servidumbre. Y ahí es donde empiezan a comerse el cordero, que es un símbolo de que a través de su carne Él nos libera. La tercer copa es lo que se llama la copa de la Eucaristía o acción de gracias, y va asociado con la tercera de las promesas, que está todavía en el versículo 6, y dice, os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y ahí cuando digo eso, yo siempre extiendo los brazos. Los redimiré con brazo extendido, como Jesús crucificado. ¿Está? Pero cuando se llegaba a la cuarta copa, que era el final de la Santa Cena, en esa copa había una promesa. Y la promesa decía así, los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Pero claro, a Saúl no le dijo, serás parte de mi pueblo. ¿Por qué? Porque era un rebelde, no fue parte de su pueblo. Y yo seré su Dios, no, él no será su Dios. Es una santa cena frustra. ¿Se ve el detallecito? La sutileza. Y además, celebrado por una bruja. El contraste es patético. Pero el punto este del pan es sin levadura, para mí compara uno con lo otro y nos muestra qué es lo que pasa con el religioso que no es creyente, que vendría a ser Saúl. Detalle para reflexionar. Ahora, seguimos adelante. ¿Qué pasó en el 29 y 30? ¿Se acuerdan que los filisteos se preparaban para luchar contra Saúl? Saúl ahora se vuelve sin saber qué es lo que va a hacer y se tiene que preparar para una pelea. Los filisteos se preparan y David con todos sus hombres intenta pelear a favor de los filisteos. ¿Se acuerdan? Pero los filisteos dicen, no, 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 tener un judío en la retaguardia es un peligro enorme, que no venga, que se vuelva, que nos deje solos.
con lo cual Dios estaba previniendo que, que David peleara contra sus hermanos, a quienes iba, sobre los cuales iba a reinar en breve. Entonces, Dios lo aparta de todo eso y hace que los filisteos, pueblo enemigo de Dios, pelee con Saúl, el rey enemigo de Dios, y que se agarren allí. Este Saúl que no había querido pelear y destruir a los amalecitas. ¿Qué ocurrió? Cuando a David lo echan, David se vuelve a la ciudad donde estaban todos ellos y cuando llegan se encuentran que los de Amalek habían venido, habían destruido todo y se habían llevado a las mujeres y a los niños, ¿se acuerdan? Lo Sí. vimos la vez pasada. Entonces, ¿qué hace David con estos hombres? Se va atrás de los amalecitas. Es decir, mientras Saúl se prepara para pelear contra los enemigos, David se prepara para hacer lo que Saúl no quiso hacer, que era destruir a los amalecitas. De nuevo, el contraste entre uno y otro. Hasta ese momento, recordarán que yo insistía en el hecho de que David se había apartado de Dios, muchísimo. No había escrito salmos, nada. Cuando David vuelve, rechazado por los filisteos, que no puede pelear, no tiene amigos, se quedan solos, está todo destruido, se llevaron a las mujeres, incluyendo las de él y los hijos. David, que llega a tocar fondo, como había tocado Saúl fondo en el capítulo anterior, pero David recurre a Dios y le pide, dame dirección, ¿qué tengo que hacer? Es decir, David vuelve a Dios en el momento más profundo. Y vuelve a Dios honesta y sinceramente. Seguimos comparando Saúl con David, el pueblo con los seguidores de David. Y entonces David logra recuperar todo, vuelve, em, reconoce que Dios los ha entregado a sus enemigos y ni siquiera se atreve a tomar el botín, sino que lo reparte con los ancianos de todo Israel, de donde los amalecitas habían estado robándolos. Pero es interesante este contraste. Saúl se tiene que pelear con los filisteos, con los cuales había peleado toda su vida, porque no había querido terminarlos cuando debería, cuando le dieron la indicación y tenía la posibilidad. Ahora se los tiene que aguantar. Pero por el otro lado, David destruye a los amalecitas, le saca todo, lo retorna a Israel y vuelve a Hebrón, a donde se radica, pero ya en conexión con Dios, de vuelta. El otro la había perdido, David la había recuperado. Por eso empecé en capítulo 28 de nuevo, para que en este contexto podamos ver la muerte ahora de Saúl y de sus hijos. Vamos entonces a 1 de Samuel 31, donde dice, bueno, ahora los filisteos pelearon contra Israel y los de Israel, los hombres de Israel se escaparon de los filisteos y cayeron degollados en el monte Gilboa. Y fueron muy fuertes contra ellos,
Espere que saco. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Melquishua, que eran los hijos de Saúl. Un detalle interesante que son los nombres de los tres hijos, porque Jonatán en hebreo significa Jehová o Dios ha dado. Jonatán es Jehová ha dado. Entonces, al primero que matan en esta descripción es al que Jehová había dado. Al segundo, que es Aminadab, Aminadab significa mi padre es noble. Es decir, Saúl es noble. Ahí se lo matan segundo. Es decir, le mataron primero al que era el regalo dado por Dios. Segundo, al que decía mi padre es noble. Y el tercero, Malquisuá, quiere decir mi rey es rico, rico de riqueza, de bienes. Es decir, le mataron lo que Dios le había dado, le mataron en segundo lugar a la nobleza y en tercer lugar la riqueza. Y lo interesante es que Saúl significaba el deseado. Shaul es el deseado. Es decir, había sido deseado y al final termina muerto el deseado y los tres hijos con todo el significado que tienen los nombres, ¿no? Es una especie de devastación completa del grupo familiar y de todo lo que eso significaba. Es una sutileza que si uno no mira cuál es la traducción de estos nombres, uno los toma como nombres y nada más. Pero como Quedó se dan devastado cuenta, el linaje. El linaje quedó, se exacto, corta, se ya no cortó. es más noble, no hay más nobleza en esa familia, no hay más riqueza. Ya Dios no te da más nada, es lo primero que te sacó, lo que te daba. Jonatán. Y la diferencia que Saúl significa el deseado, pero David significa el amado. También es interesante la comparación, ¿no? De nombres. ¿Estamos hasta acá? Entonces, versículo 3 dice, Aldo, sí, justo se me cortó a mí, me acabo de reconectar sí, y no sé el significado del tercer hijo, del Melquillo, no sé cuál significado. ajá. Melquishua. Sí. Melquishua, el significado es mi rey es rico, rico de riquezas. Ujú. Lo último Perfecto. que perdió es la riqueza, porque justamente ahora van a ver que los filisteos, después de haberlos matado, toman todas las ciudades que eran de Israel. Se quedan con todo. Ujú. Muy simbólico, ¿no? Los nombres con lo que ocurre. Y entonces el versículo 3 dice que se volvió muy fiera la pelea contra Saúl em, y lo alcanzaron los arqueros, los flecheros, los que tiraban flechas, em, y fue herido severamente por las flechas. Es decir, debía tener más de una flecha clavada, lo habían alcanzado con un montón de ellas. Esto es importante para ahora y para el 2 Samuel capítulo 1 después. Es decir, estaba muy mal herido
y por la expresión que hay acá, uno diría que estaba moribundo, realmente. Estaba en las 10 de últimas. Em, espérenme un No tenía cachito. ni fuerza para no matarse él mismo, por eso pide que lo maten. Exactamente, porque estaba herido de muerte, ¿no? Em, Saúl tenía un hijo más, que era Ifboset, o Ishboset, o Mefiboset, después aparece, que va a aparecer Mefiboset, en segunda de Samuel. Pero no era Eh, hijo de Jonatán. el lisiado. el lisiado, no, era hijo de Saúl, era heredero del trono, hasta donde yo recuerdo. Era heredero legítimo del trono, pero no podía caminar, El lisiado, porque sí. lo llevaba la mucama en brazos cuando escaparon, creo que de los filisteos, se cayó y se lastimó los pies de tal manera que nunca pudo caminar. Así que era un hijo lisiado y discapacitado. Nieto de Saúl era ¿Nieto? Ah, nieto. bueno, que era hijo de Jonatán. No recuerdo si era hijo de Jonathan, ya lo voy a buscar. Pero Está, era nieto. bueno. Em, yo acá tengo que era el Sí, único hijo sobreviviente de Saúl. hijo de Jonatán, es hijo de Jonatán porque cuando David asume el reino, le pide ahí a su paz que le Sí, dice que si había que quedado alguien todavía de la casa de Saúl, le dijo que sí, que había quedado de hijo de Jonatán, pero era Mefibosé, que era lisiado. exacto, exacto. Entonces lo mandó a llamar y le dijo que le iba a hacer devuelto todo lo que le había sacado y que iba a comer Exacto. a partir de ahí en la mesa del rey. Y Exacto. vino con un miedo bárbaro el pobre pibe. Ah, ¿qué le parece? No es para menos. Entonces, lo habían herido muy gravemente eh, y, em, y entonces Saúl, versículo 4, le dice a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Pero su escudero no quería porque tenía gran temor, claro, de alzarse contra el ungido de Dios. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Es decir, un tipo leal. Hasta la muerte. Y realmente, si uno piensa en los comienzos de Saúl, tuvo todo a su favor para haber salido airoso de toda la prueba. Em, pero fíjense cómo está terminando, ¿no? Desechado por Dios, perdiendo absolutamente todo. eh, y de alguna manera tiene que ver, todo esto es consecuencia de que el pueblo quería un rey como las demás naciones. Y ese es algo así como, bueno, el incrédulo cree que tiene la inteligencia para pedir lo que necesita, lo pide, se lo pide a Dios, pero el final de aquellos que le piden a Dios pero no creen en Él y no entregan sus vidas, es más o menos el de David y el de Israel, porque la cantidad de soldados de Israel que murieron, de hombres que murieron en la guerra es tremendo. Es aquel pueblo que había pedido y pidió mal. Las consecuencias son, creo yo, parte de la, de la enseñanza que uno puede aprender de esto. Em, Entonces, versículo 6 de así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. Es decir, ¿en qué terminó la experiencia? En muerte y devastación completa.
dice el 7, y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, es decir, no es solamente, acuérdense que estaban en el centro de Israel, no es solamente del otro lado del valle, incluso aquellos que estaban del otro lado del río Jordán, que también eran israelitas allí, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Es decir, la devastación fue completa, todo lo que tenía lo perdieron. No perdieron solo sus ciudades, sino que todos sus bienes, todos sus animales. Imagínense que no se los pudieron llevar. Así que los pueblos tienen su culpa, pero los líderes añaden esa culpa. En posiciones de liderazgo uno tiene responsabilidades mayores, ¿no? Y lo mismo creo yo se puede aplicar a la iglesia. La iglesia a veces con la mejor intención pide un rey, pero la responsabilidad de los líderes es una responsabilidad enorme porque los pueden llevar a un desastre como este que estamos viendo. Versículo 8. Aconteció el día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, lo hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. ¿Qué le hicieron? Le cortaron la cabeza. Y esto es un concepto que quiero pararme acá un segundito y tomarlo, porque el concepto de liderazgo en hebreo es cabeza. El líder es el Rosh de la familia, es la cabeza de la familia. Abraham es la cabeza de la familia. El padre es la cabeza del hogar. Y los que exponen la cabeza son los líderes. Y cuando pierden, lo que cortan es la cabeza. Saúl era el más alto. Entonces era fácil verle la cabeza más alta que los demás. Pero acá estaban acostados en el suelo. Es decir, le cortan la cabeza porque le cortan el liderazgo. Los filisteos no solo matan a estas personas que ya estaban muertos, cortándole la cabeza simbólicamente le cortan el poder. Ahora el poder es nuestro. Es lo que pensaron. Entonces le cortaron la cabeza, los despojaron de las armas. ¿Para qué? Si los muertos ya no pueden hacer ningún mal. Porque todos estos son simbolismos. Le cortan la cabeza y le sacan la capacidad de daño. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las noticias al templo de sus ídolos. Ustedes, si tienen Reina Valera ahí, pueden leer y llevaron las buenas nuevas, ¿no es cierto? Ahora, los cristianos escuchamos la palabra buenas nuevas y decimos hoy el Evangelio, que significa buenas nuevas. Bueno, esto no es lo que dice el original en el hebreo. En el hebreo, el versículo 9, la palabra que se usa es para proclamar. Es decir, llevaron las noticias. Punto. Me parece que traducirlo como las buenas noticias puede inducir a error. Sí, eran buenos para ellos, sin duda. Pero mandaron a proclamar las noticias. ¿A dónde? Al templo de sus ídolos.
Es decir, le fueron a decir a sus reyes, a sus dioses, ustedes triunfaron. Es decir, que en carácter transitivo, no solamente le cortaron el poder, le sacaron la posibilidad de daño al rey y sus hijos de Israel, sino que le ganaron a Dios de Israel. Hasta Dios pagó el pato. Entonces fueron, le llevaron esto a los templos y al pueblo, a los filisteos como pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot. Astarot era una de las diosas. Entonces pusieron sus armas al servicio de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Bet-San es una ciudad de los filisteos. Y agarraron los cuerpos sin cabezas, eran cuerpos mutilados, y los cuelgan de la muralla exterior de la ciudad de Bet-San, que era la peor desacración que se podían hacer de los cuerpos de sus enemigos. Era el peor castigo, era la peor cosa que a uno le podía pasar, que los dejaran colgando ahí como símbolo de su poder y como humillación a los cuerpos esos. Es decir, realmente la forma en que termina Saúl y toda su familia es trágica. No dicen nada de las cabezas, dónde quedaron las cabezas. Dice que los cuerpos estaban colgando. Si le habían cortado la cabeza, uno puede imaginar que probablemente colgaban los cuerpos. Y no sería extraño por la costumbre en aquellas épocas que las cabezas se clavaban en una pica que iba clavada en el suelo con la cabeza arriba, pero separada del cuerpo. Entonces, en el versículo 11 ocurre algo interesante. Dice, cuando los habitantes de Jabes de Galaad escucharon lo que le hicieron los filisteos a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron, caminaron toda la noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San. Un punto y paréntesis. Jabes de Galaad, si ustedes recuerdan, la habíamos mencionado hace mucho tiempo, cuando había un fariseo o un maestro de la ley que se había enamorado y se había casado de una prostituta. La prostituta era de Jabes de Galaad. Él era de otra ciudad. La prostituta un día lo deja y se va de vuelta con su padre. Entonces, no era de Jabes, era de otro lugar, no recuerdo ahora dónde. Entonces este hombre, este maestro de la ley, se va hasta la ciudad, la va a buscar porque la amaba, y la trae de vuelta y los agarra a la noche. Los agarra a la noche y se meten en Jabes de Galaad para pasar la noche y nadie los recibe. Probablemente porque ella era una prostituta y él era un judío. Jabes era una ciudad de los jebusitas, era una tribu. Entonces, estaban en la plaza y viene un hombre mayor, les pregunta qué pasa, bueno, no tenemos dónde estar, bueno, vengan conmigo. Y los recibió en la casa, se acordarán. A la noche o a la mañana, o no, a la noche vienen todos los habitantes de Jabes que querían a la prostituta. Y el hombre ofrece a su hija en protección. Los hombres no aceptan, finalmente matan tanto a la hija como a la prostituta, la dejan en el umbral de la puerta, y como consecuencia de eso, el judío corta a la prostituta en pedazos y la manda alrededor de Israel, diciéndole, miren lo que hicieron estos hombres, vengan a darle su merecido. Y se vienen de todo Israel
y pelean contra los de Jabes de Galaad y matan a todos los hombres y dejan vivas solamente a 500 vírgenes. ¿Se acuerdan de esta historia? ¿La habíamos visto? Quedaron 500 vírgenes. Resulta que de esas 500 vírgenes, evidentemente, no había hombres. Hombres de otras tribus vinieron a esta tribu que estaba en el territorio de Benjamín y evidentemente aparecieron hombres en Jabes de Galaad. Esto después, el relato en 1 Samuel salta a un momento donde los moabitas, si no recuerdo mal, vienen a atacar a Jabes de Galaad. Y entonces Saúl, cuando se entera, manda llamar, mata un animal, una vaca creo que era, la desparrama por Israel y llama a los israelitas que vengan a defender a los de Jabes de Galaad. Y vienen, lo defienden, los matan a los moabitas, los hacen escapar, y los hombres de Jabes de Galaad no olvidaron la generosidad de Saúl de haberle salvado la vida. Les estoy juntando estas piezas para entender este versículo. Por esta razón es que ahora los de Jabes de Galaad, que tenían una deuda de gratitud con Saúl, no aceptan que los cuerpos de Saúl y sus hijos sean desacrados y se van de noche valientemente a descolgar los cuerpos y se traen los cuerpos de vuelta a Jabes de Galaad para que no siga semejante desacración. Utilizo la palabra a propósito por lo siguiente. Si ustedes ven cómo termina el versículo 12, dice, y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y uno dice, ¿por qué los quemaron? Porque la incineración no era costumbre de los judíos. Eran sí costumbres de otros pueblos alrededor. Más adelante sí, los judíos también quemaron cuerpos. Pero en este caso casi todos los comentaristas lo que dicen es que ellos los quemaron para que no existiese la posibilidad de que los filisteos vinieran, volvieran a robar los cuerpos y los desacraran todavía más. Y se ve que, ustedes saben, para incinerar un cuerpo hace falta muchísima temperatura, hace falta muchísimo fuego. Entonces, evidentemente no tuvieron tanto, quemaron toda la carne, todo lo exterior. Y el versículo 13 termina diciendo, y tomando sus huesos, es decir, quemaron todo lo que no era huesos, porque el hueso requiere para quemarse una temperatura de 1800 grados. Entonces, tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. ¿Qué significa que ayunaron 7 días? Que cumplieron el luto de respeto a esos cuerpos. Es decir, no es que los quemaron por falta de respeto, al contrario. Esta última frase significa, los respetaron tanto que evitaron que fueran tomados y desacrados aún más de lo que habían sido. Algún otro dice que en realidad no quemaron los cuerpos, sino que se quemaban otras cosas, que eran perfumes, inciensos y todo eso que se ponían arriba de los cuerpos. Pero la verdad que acá las palabras en el hebreo original y en todo eso, y todos los eruditos, digamos, coinciden en que hubo una incineración de los cuerpos realmente, y los huesos finalmente los enterraron debajo de un árbol, como para que no pudieran ser encontrados. Después va a ser David, no sé bien dónde, que va a ir a buscar estos huesos y los va a sepultar, digamos, con más honor. ¿Tá? Pero quizá lo Son, más interesante de todo esto es ver
eh, ¿cómo, cómo termina el experimento de pedir un rey? Em, Incluso vamos a ver que David, una de las cosas que hace en segunda Samuel es hacer una canción en honor a Saúl, em, y que el corazón de David, que era conforme al corazón de Dios, se comportó de una manera diametralmente opuesta que el corazón de Saúl, que era un corazón de acuerdo al pueblo que lo había pedido y buscado, ¿no? Pero ¿cómo termina un proyecto y cómo termina el otro? Y mientras Saúl combatía a los filisteos, David derrotaba a los amalecitas. Y acá vamos a ver cómo muere David y acaba su experiencia, y en 2 Samuel vamos a ver cómo triunfa David y crece su poder, su riqueza y su fortaleza. Bueno, los escucho. Y yo pienso, Aldo, que había estaba muy devastado los cuerpos también, decapitados, lastimados por la guerra. Eso también es una causa que justifica plenamente el tema de que quemen esos cuerpos. Un par de días, eso se echa a perder rápidamente. Sí, seguro. Sí. Entonces, eso. Y yendo más allá, ¿qué significaba para un judío que quemaran los cuerpos? ¿Había alguna contradicción en algún ritual o en alguna creencia? No era lo habitual entre los judíos porque era una práctica de los pueblos paganos. Eh, ahora, no hay en la Biblia ningún tipo de crítica sobre esto eh, a ver, ¿de qué? No había un mandato de que no había que quemar a los cuerpos. Era una práctica típica de los pueblos paganos, seguro. Los judíos lavaban el cuerpo, lo rodeaban de lino, lo enterraban, etc. Pero no era la costumbre, pero tampoco hay... yo hace muchísimos años con Marisa le preguntamos a Samuel Liber si él tenía alguna objeción al tema de la cremación. Y él me dice, mira, la verdad que no lo he leído, pero voy a investigarlo. Y después al tiempo nos dijo que no había encontrado ninguna base bíblica para rechazar la cremación, ¿no? Así que mi respuesta pasaría un poco por ahí, sin poder ser tajante, ¿no? Aldo, ahí en un comentario bíblico dije en Josué 7:25, habla de que de Acán, cuando lo apedrean, y a su familia la que quemaron los cuerpos, dice. Es la única vez que aparece algo de incinerar o de quemar. Sí, y ritualmente, acuérdense que, digamos, el material desechado, los animales desechados se incineraban afuera del campamento. Y yo no sé si no podrá tener algo que ver por ese lado. En general todos coinciden en que se evitó un mayor insulto a los cuerpos en los comentarios, porque leí unos cuantos de estos. Em, pero, pero no hay algo, em, a ver, la cremación, dice acá este comentario, aunque muy honorable entre las naciones clásicas, se menciona aquí por primera vez en las Sagradas Escrituras. Y probablemente se recurrió en esta ocasión para asegurar los cuerpos de Saúl y sus hijos contra nuevos maltratos, como si los filisteos los hubiesen enterrado.
y casi todos los comentarios van en el mismo sentido. Si yo hilo más fino, y esto es una especulación mía, yo creo que simbólicamente el hecho de cremarlos es algo así como, ¿se acuerdan que había un animal que se ofrecía y se comía y el otro había que llevarlo al campo y ahí había que quemarlo? Porque sobre él se echaba la maldad. Uno era para redención y ese se comía, que era el bueno, yo diría David. Y sobre el otro se echaban las culpas, la maldad y había que matarlo. Pero no solamente matarlo, en la cabra había que soltarla, pero había otros animales que había que matarlos, como la vaca lazana, la vaca roja o esas cosas. Había que quemarlos afuera del campamento. Saúl y sus hijos habían sido el rey y los demás, pero simbolizaban la maldad, la desobediencia a Dios. Entonces, si lo buscamos desde el punto de vista simbólico, yo iría por ese lado. Pero es una especulación mía, ¿se entiende? No lo leí en ninguno de los comentarios. Pero como venimos haciendo la comparación entre uno y otro en muy distintos aspectos, a mí me parece que tiene parte de ese simbolismo. No sé qué te parece, José. Sí, sí, sí. Lo voy siguiendo al análisis y al simbolismo. Sí. Perfecto. Yo tampoco nunca había leído nada en contra de la cremación, pero tampoco veía muchos rituales de los judíos respecto a quemar cuerpos humanos, ¿no? Pero bueno, Sí, aparentemente, a ver, acá, em, quemar el cadáver estaba restringido a los peores criminales. Levítico 20:14. A ver si. Espera, a ver qué dice Levítico 20:14. Dice: si un hombre se casa con una mujer y con su madre, es malo. Tanto él como ellos serán quemados en el fuego para que no haya maldad entre vosotros. A ver si hay otro. Levítico 20:14. Y a ver, Levítico 21:9. A ver qué dice eso. Si la hija de un sacerdote se contamina haciéndose prostituta, deshonra a su padre. Ella debe ser quemada en el fuego. Es decir, había algunas leyes entonces se referían a castigos. de gente. Tengo una duda porque en el final de Primera Samuel plantea como que Saúl muere él con su lanza, como que él se mató y así hizo el escudero una vez que lo vio muerto, pero a su vez, cuando arranca Segunda Samuel 1, habla que una malecita fue y lo terminó de matar. Digamos, o no concuerdan o el escudero pensó que estaba muerto y en realidad no estaba tan muerto. No sé. Bueno, acá vendría un cartel que dice continuará el próximo jueves. Sí, porque es muy interesante ese hecho, que aparece el tipo este diciendo que era el escudero, cuando la Biblia claramente y sin ningún lugar a dudas dice que el verdadero escudero había muerto.
Pero cuando uno lee segundo Samuel en detalle y va avanzando, se va a dar cuenta, te adelanto, entonces, esta es un tráiler del segunda Samuel. Eh, el tipo este llegó ahí mintiendo porque lo que quiso es congraciarse con David, haciendo pasar como el Salvador, y en realidad le había robado un brazalete a Saúl y creo que alguna cosa más. No Y sé, la tengo que corona. volver a leerlo porque hace rato que no lo leo, Bueno, pero eso continuará la próxima semana. Estos son los sí. capítulos, viste, de Netflix. De la serie. No, pero dígame si no es fascinante este primer libro de Samuel, la cantidad de cosas que tiene y que normalmente ni escuchan, ni se lee, porque las pasamos por arriba, ¿no? Tal cual. Hay un punto para mí que, que, que vale la pena resaltar y es la posición de Jonatán. Jonatán termina muriendo fielmente a su padre. Sí, Él, con toda la relación que tenía con David, podría haberse escapado, podría. Sin embargo, Jonatán, en todo tiempo, eh, se refleja que fue muy fiel a su padre, muy fiel a su padre. La Biblia no menciona como que él tenía una aspiración al reino, porque no, él incluso lo reconoce a David y todo lo demás. Pero siempre se quedó con su padre y, bueno, si termina hubiese muriendo. quedado vivo, él le hubiese transferido igual el reinado a David, Mm, porque lo dijo y lo planteó. Así que uno tiene que pensar que para Jonatán el concepto de honra a tu padre y a tu madre fue tomado muy en serio. Él mm. realmente lo honró a Saúl y lo que eso significaba. Sí, 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 sí. Siempre. Exacto, exacto. Bueno, muy bien. No sé si No alguien sé, más tiene alguna pregunta. ¿se les ocurre algo más? Acuérdense que todo esto empezó en cómo perder el liderazgo. Y fíjense que perdió el liderazgo, la cabeza, la riqueza, la familia, todo, absolutamente todo. ¿En qué terminan estas decisiones copiando el mundo que nos rodea? Porque en definitiva todo empezó con el pueblo diciendo queremos ser como los demás, queremos tener un Dios como los demás, un rey como los demás. Y No, me y parece que, aparte, sí, tener en claro si es la persona indicada o no. claro. Ahora, esta era la persona indicada. Dios dijo, esto es lo mejor que ustedes pueden conseguir por ustedes mismos. Que es lo Claro, interesante. ahí está, pero es por ustedes mismos, es lo que la gente quería. Y Dios dice, Exacto. bueno, esto es lo mejorcito que tiene. Ahora Y el Dios problema le dio el Espíritu Santo, le mandó a Samuel. El tipo llegó a profetizar, a bailar. Realmente tuvo todas a favor. Pero la naturaleza de él era una naturaleza muy corrompida, evidentemente. Él nunca creyó en Dios. O creía en Dios, pero no le creía a Dios, ¿no? A mí me llama la atención esto, me parece adecuado para el mundo de hoy, donde muchas veces las iglesias están comprando conceptos culturales del mundo que nos rodea. El mundo que te rodea te empieza a vender ciertos valores como si fueran ciertos y vos no podés pensar de otra manera. Y la iglesia se va asemejando a la cultura que la rodea. Entonces, pero Sí, cuando te asemejas, ya dejas de ser diferente y dejas de ser santo.
Y tu destino puede ser terminar como este pueblo, muerto, sin rey, sin riquezas, sin ciudad, sin casa, sin familia. Parece que es muy Aldo, aplicable. Sí, Aldo, yo los estaba escuchando acá y quiero recalcar dos cosas bien a mi mente, porque es cómo perder el liderazgo, ¿no? Y hablamos, tocamos David y Saúl, pero para mí radica en estar tan pegado al Señor, tan dependiente de Él, tan sensible a la voz, en este caso del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me acordé de Hechos 9, 17 y 18, que dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llena del Espíritu Santo, ¿no? Y al momento, bueno, le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y fue bautizado. Me impactó, hoy leí este pasaje, porque la sintonía que tenía Ananías, que estaba en otro lugar, que el Espíritu Santo fue y le habló y le contó todo lo que había pasado con Saúl y lo envía. Este es un pasaje. Y el otro, ¿te acuerdas cuando tenían que elegir y los discípulos dijeron, nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros? Entonces eso me maravilla. La comunión, la sintonía con el Espíritu Santo, el lugar que tiene y que se le tiene que dar. sí, sí, sí. Y lo cual es difícil, ¿no? Porque seguimos viviendo en este mundo y con esta carne, con el viejo hombre colgado al hombro, y es muy difícil tener esa sintonía. Sí, pero no imposible porque ellos lo tuvieron. Claro, claro, Y claro. digamos, Pero lo que Señor, pasa es que Saúl lo rechazó siempre, nunca estuvo sí, invitado. digamos, a ver, es como que siempre decimos, el Señor, los planes de Él son buenos, agradables, perfectos, son mucho mejores que los nuestros, pero siempre nosotros pareciera que tenemos mejores ideas que Él. Sí, seguro. Eso quería destacar mientras lo Bueno, es lo escuchaba. que hizo el pueblo, ¿no? Tenemos una mejor idea, queremos un rey. Es más, Dios les advirtió, miren que les va a pasar esto. No, 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 queremos un rey. Bueno, ahora aguántesela. Me parece que José es un lindo estudio para líderes, ¿no? Sí, sin duda. Ah, Hay muchísimo para sacar ahí. Muchísimo. Eh, muchísimo. Es para hacerlo tranquilo, así como hemos venido haciéndolo nosotros también. Porque hay mucho para sacar. Muchísimo. Sí, esto es resultado de, como dicen algunos, de la decrépita palabra de Dios. Viste que ya está obsoleta, vieja. No. Yo Como líderes, quiero citar 4 versículos de Pablo, ¿no? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. 1 Corintios 13, 15, que dice Pablo, cada día muero. También Efesios 4:22 en adelante, que dice que debemos despojarnos de nuestra antigua vestidura, ¿no? Del antiguo ropaje viciado de tantas cosas y renovemos nuestra mente. Y también hay uno que nosotros como cristianos siempre decimos la parte A, que dice, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, pero nunca decimos la parte B. Entonces es como esto, todos queremos ir al cielo, pero ninguno quiere ir ahora. sí, no tengo apuro. Claro, entonces yo digo, Señor, digamos, cómo tenemos que estar en nuestra mente
situados, digamos, en la eternidad, y todo esto es desligarnos de alguna manera pero eso es en cuanto a dominio propio, a determinación y todo lo demás. Cada uno decide qué es lo que quiere. Pero esos son, digamos, era el apóstol Pablo, que todos nos llenamos de la boca, pero vaya si habla de sufrimiento y de un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, creo que es lo que uno lidia todo el día, cada día, con la carne, ¿no? Que quiere mandar, quiere hacer de las suyas y uno va tomando decisiones. Sabés que el tema ese de ah, ay, perdón, me llegó algo de José y me distraje. El tema este del sufrimiento es el alma del budismo. Si todo el budismo, el descubrimiento de Buda, fue la vida es sufrimiento. Y el camino del budismo es el camino para evitar el sufrimiento. Bueno, el sufrimiento se produce porque uno se apega a las cosas, entonces hay que... Y ahí empieza a desarrollarse toda la estructura del budismo, parte del concepto de sufrimiento. Ahora, cuando nosotros leemos a Santiago y a Primera de Pedro, por ejemplo, dice, aunque por ahora, por un poco de tiempo tengan que sufrir algunos problemas. Y también Santiago dice lo mismo. Pónganse muy contentos cuando estén pasando por distintas pruebas, porque la prueba de tu fe produce paciencia, bla, bla, bla. Ahí con los hermanos mexicanos estoy haciendo todo un estudio de Primera de Pedro. Llevamos como 3 meses y recién vamos por el capítulo, por el versículo 14. Pero tiene que ver con eso. Es decir, hace una presentación de quién es Dios y dice, ustedes ahora van a sufrir o van a tener tiempo de sufrimiento. Pero empieza todo el discurso de Pedro de, bueno, cómo debemos vivir y por qué razón debemos hacerlo. Que termina siendo el mismo tema que el budismo. Ahora, el budismo dice, para no sufrir hay que separarse de las cosas. Y el planteo del cristianismo es, mira, en este mundo vas a sufrir, pero nuestra esperanza no está en lo que vos hagas, nuestra esperanza está en lo que Cristo haga, que básicamente es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Así que el sufrimiento no lo podemos evitar, es parte, incluyendo la muerte, que es el último de los aguijones. Vos sabés que me he encontrado con líderes donde esto lo escuchaba antiguamente que dice: algo te está pasando, enfermedad, o estás pasando por una situación, bueno, fíjate porque seguro que hay pecado. Eso se solía escuchar antes, ¿no? Sí. Pero ahora algunos dicen, no, el cristiano, digamos, Dios te quiere que andes en victoria digamos, si algo, Dios no quiere que te vaya mal. Y entonces yo decía, pero bíblicamente eso no me dice, Exacto. ¿no? Eh, tenemos, bueno, ahí estamos con Analía viendo algo de Job y así otros tantos que Esteban, el primer mártir. Entonces, digamos, yo creo que todo radica en lo que Dios tiene pero para cada uno de nosotros, que eso, ¿no? Que es por Él y no por nosotros. Yo te lo pongo de otra manera. A ver. Todos nosotros compartimos ADN, que es el Mm, código genético. ujú. Y en ese código genético vienen la mayoría de las enfermedades que padecemos o vamos a padecer o con las que podemos reaccionar. Y las tenés, es parte de tu código genético, es parte de tu naturaleza humana. Y lo vas a tener. No es un castigo que por ahí te llegue un cáncer.
es una expresión de un gen que tarde o temprano tenía que explotar. ¿Vieron esa gente que tienen genética de cáncer muy fuerte, que le sacan un cáncer de mama y después se aparece uno de intestino grueso, le sacan ese y aparece un melanoma en la piel, le sacan eso y termina con un cáncer de pulmón? Porque tienen una genética de cáncer muy fuerte. ¿Qué pasa? ¿Son castigos? No, es parte de lo que nos toca vivir por seres humanos, porque somos humanos. El tema es que en el transcurrir de la enfermedad es donde Dios nos ayuda, se acerca y nos enseña a crecer. Entonces, sin duda, a veces es castigo. En la Biblia hay ejemplos que lo dicen de esa manera. Fíjense a Saúl. Saúl fue a consultar algo que estaba prohibido. A una hechicera, al día siguiente se murió. Hay una relación también. Pero eso no significa que toda vez que hay una enfermedad o que toda vez que hay una desgracia, eso significa que hay un castigo. Como tampoco significa que toda aquella vez que yo tengo algún tipo de éxito, es un premio que me viene de Dios porque hice las cosas bien. Claro. Que es parte de la mentalidad, incluso judía hoy. Como la mayoría de los judíos no cree en otra vida, hoy en día, no cree. Entonces, ¿cómo ven la bendición de Dios? A través de las riquezas, de lo que tienen, de las posesiones. A mí por ahí me deja repensando cuando decimos, uy, gracias a Dios no me pasó tal cosa, o gracias a Dios. Es decir, es gracias a Dios, eh, es gracia de Dios, pero digamos, ¿cómo encontrar el límite de decir, bueno, gracias a Dios no me contagié y otro se contagió y se murió? Y que ahí no hubo gracia de Dios, es como una línea media finita. Y es que es muy difícil saber cuál es la voluntad finalmente de Dios, ¿no? No me acuerdo, no tengo presente el pasaje, estaba buscándolo, que dice, creo que estaba relacionado con la persecución, ¿no? Jesús dice, a mí me ha pasado esto, y ustedes, ¿por qué no? Que son mis discípulos. Exacto. Sí, Es se creen que se van a librar de ella por... pero tampoco no quiere decir que vamos a ser todos crucificados. tal cual. Exacto. Ujú. Bueno, gente, fue lindo reencontrarlos. Igual, abrazo. Igualmente, Bendiciones. Y si gustan, empezaremos con 2 de Samuel, a ver si aprendemos algo de ahí. Digo Seguro. aprendemos porque yo no lo he hecho demasiado ese libro. Pero ahora me Bárbaro. entusiasmé. Sí, avancemos juntos. Exacto. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Un beso grandote para todos. Vemos. Gracias. Chao. Saludos, familia. chao chicos.